Descubierto lo increíble, la inesperada traición oculta que cambié para siempre en 3 días. Miguel observó cómo los primeros rayos del sol se colaban a través de la ventana de su cocina, iluminando el rostro firme de su madre mientras preparaba el desayuno. Pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de emociones. Había trabajado duro, cada desvelo, cada sacrificio valía la pena por ese momento. Su presentación en la multinacional que prometía un futuro brillante. Pero eso era antes de que la sombra de don Alejandro se cerniera sobre él. El hombre que lo había guiado, que le había enseñado sobre lealtad y esfuerzo, ahora representaba una traición que Miguel nunca imaginó. La simple idea de que su mentor, su figura paterna, pudiera estar boicoteando su carrera lo desgarraba por dentro. Miguel, el respeto se gana trabajando con honestidad, decía su madre. La frase resonaba en su mente como un eco, mientras la angustia se apoderaba de su pecho. Su abuela, sentada en su mecedora, le contaba historias de luchas ancestrales, de hombres y mujeres que nunca se rendían ante la adversidad. Nunca te detengas, mijo. Pero, ¿y si rendirse significaba elegir la paz familiar? ¿Y si enfrentarse a don Alejandro significaba romper ese lazo frágil que habían construido? Respirar se volvía cada vez más difícil. Su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en la reunión que se aproximaba. La presión estaba creciendo. No solo tendría que presentar un proyecto valioso, además tendría que desafiar la lealtad que sentía hacia don Alejandro. Recordó cómo el anciano había celebrado cada logro de Miguel, cómo lo había guiado en cada paso. Pero ahora, ese mismo hombre parecía ser el responsable de que un colega menos competente, pero más cercano a él, recibiera el reconocimiento que tanto anhelaba. Era un nudo en su estómago, una batalla interna en la que cada bando tenía argumentos válidos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior a la presentación, Miguel miró el papel en blanco frente a él, sintiéndose atrapado en un laberinto de dudas. ¿Y si todo es en vano? Se repetía una y otra vez, como un mantra aterrador. La imagen de su madre, con esa mirada orgullosa y esperanzada, lo apuñalaba con remordimientos. ¿Cómo podía ser desleal con don Alejandro? Pero, ¿y si todo su esfuerzo quedaba en el olvido? El dilema era constante. Su mente se debatía entre el deseo de justicia y el temor a perder la paz familiar. El día llegó, la sala de conferencias estaba repleta. Miguel entró con la firme intención de demostrar su valía, pero la tensión le oprimía el pecho. Su voz temblaba al hablar y a cada palabra que pronunciaba podía sentir la mirada satisfactoria de don Alejandro sobre él, como si estuviera esperando el momento justo para desmoronarlo. Y justo cuando la verdad empezaba a salir, un silencio mortal se apoderó de la sala al ver a don Alejandro levantarse abruptamente. Ese instante, suspendido en el tiempo, podía cambiarlo todo. Miguel sintió que su vida pendía de un hilo, preguntándose si podría confrontar la traición que lo atormentaba y qué camino elegiría, mientras su futuro se desvanecía en la incertidumbre. Miguel sintió que el aire se volvía pesado mientras la figura de don Alejandro se alzaba en el centro de la sala. A medida que el hombre se acercaba, las miradas de los compañeros se movieron como un murmullo inquieto entre ellos. Era momento de la verdad. Sin embargo, esa no era la única carga que llevaba sobre sus hombros. La lealtad que había sentido por don Alejandro se convertía en un dilema que lo apretaba con fuerza, como un corsé que limitaba su capacidad de respiración y de acción. «No es fascinante como el joven Miguel ha progresado», comenzó don Alejandro. Su voz resonante flotaba por encima de los murmullos. «Pero querido hijo, ¿realmente crees que has merecido este espacio? Lo que hoy se presenta es solo la punta del iceberg». Como si un rayo le atravesara el cuerpo, Miguel sintió que sus huesos se volvían más pesados, como si la verdad que había ocultado de sí mismo estaba a punto de emerger de forma brutal. Debía tomar una decisión. Había llegado el momento de enfrentar el miedo que le carcomía.
Mientras el anciano hablaba, Miguel sintió una especie de claridad en medio del caos. Recordó los momentos fundamentales del viaje que había emprendido, las horas de estudio interminables, las noches en vela, cada pequeño triunfo que había conseguido solo gracias a su esfuerzo. Ya no podía permitir que la sombra de otro personificara su destino. Cuando don Alejandro terminó su discurso, Miguel se sintió obligado a intervenir. Con todo respeto, don Alejandro, creo que merece la pena comentar que, a pesar de mis errores y limitaciones, he puesto cada parte de mí en este proyecto. No estoy aquí por favor, ni por conexiones. Estoy aquí porque he trabajado arduamente para ganarme mi espacio. Las palabras salieron con una claridad inesperada. Ya no eran solo balas al aire, eran una afirmación, un grito de dignidad. La sala se quedó en silencio y por un instante nadie respiró. Sin embargo, la conmoción provocó que algunos alzaran cejas mientras otros miraban con expectación. Era un pequeño paso, pero uno significativo. Sin embargo, aún quedaba camino por recorrer. A medida que continuaban las interacciones, Miguel notó desgana y desprecio en el rostro de don Alejandro. Eso lo abrumó momentáneamente, pero no podía dejar que eso lo paralizara. Sentía una chispa encendida dentro de sí. Por primera vez en mucho tiempo estaba reclamando su voz. Las fragilidades fueron desplazándose a un costado y su autoestima creció. La reunión continuó, pero una tensión diferente se palpitaba en el aire. Miguel empezó a recibir preguntas de sus colegas. ¿Cómo planeaste abordar el mercado? ¿Qué estrategias implementarías en la próxima fase? La incertidumbre se desvanecía y la vulnerabilidad se transformaba en confianza. Empezó a ver que sus fortalezas podían ser la tabla de salvación que había estado buscando. A pesar de eso, sabía que el enfrentamiento apenas estaba comenzando. La mirada de don Alejandro lo seguía, fría y absorbente, como si estuviera dispuesto a confrontarlo en cualquier momento. Pero ahora Miguel no podía dar marcha atrás. Había una revelación que esperaba en el horizonte, una verdad que podría cambiar todo. Con cada respuesta, con cada argumento presentado, la intriga crecía más allá de la sala. Pero lo que Miguel no sabía era que una revelación aún más profunda e inquietante estaba a punto de sacudir el piso que creía que había cimentado. La presión no solo provenía del anciano que había sido su mentor, sino de secretos oscuros que estaban a punto de salir a la luz. El momento de la confrontación estaba cerca, y el destino de Miguel colgaba en la balanza, donde no solo su carrera, sino su esencia misma se vería obligada a plantearse su verdadera existencia. La pregunta era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Miguel sentía que la atmósfera de la sala se encogía a su alrededor. Cada respiración se convertía en una prueba de resistencia. Sostuvo la mirada de don Alejandro, consciente de que tras esa fachada de decepción se escondía un mundo de secretos. Era un mentor, sí, pero también un rival en la sombra. Esa dualidad lo perturbaba mientras trataba de hilar sus pensamientos en medio de la presión. Cada pregunta que le formulaban sus colegas era como una gota de agua fría que cortaba a través de su incertidumbre. Miguel sabía que tenía que seguir navegando con cuidado, pero el temor a retroceder ya no tenía cabida. La única forma de avanzar es a través de la verdad, se repitió en su mente, usándolo como un mantra que lo empujaba hacia adelante. En un instante de lucidez, se detuvo a pensar en su propósito. No solo estaba ahí para defender su posición, se dio cuenta de que tenía una oportunidad dorada para inspirar a otros a encontrar su propia voz. Recordó cómo tantos habían dudado de él, cómo había superado el escepticismo de su entorno. Era el momento de reescribir su propia narrativa. Lo que propongo es innovador y desafiante, replicó Miguel con firmeza. No solo busco una respuesta, lo que deseo es construir un espacio donde todos podamos crecer juntos. Mis ideas no son un capricho, sino una necesidad en el mercado actual. Sus colegas empezaron a reaccionar positivamente, comenzaban a asentir con la cabeza. Las expresiones de desconfianza se desvanecían como sombras ante el amanecer. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus propuestas, podía sentir la mirada vibrante de don Alejandro, un volcán a punto de erupcionar. Eso lo hizo intensificar su enfoque, preparado para cualquier desafío. La incredulidad del anciano se convertiría en su combustión. Mientras la presentación se aproximaba a su clímax, un susurro familiar empezó a emerger en su mente. Sabía que en el fondo, don Alejandro podía tener una carta bajo la manga que asestara un golpe mortal a su argumento.
Miguel no solo necesitaba defender su idea, sino también anticipar el ataque que vendría. Era un juego estratégico que pronto se trasladaría a un nivel mucho más profundo. Esa idea lo llevó a formular preguntas a su alrededor, prestando atención a los detalles más sutiles. Comenzó a observar la dinámica entre sus colegas y don Alejandro, escuchando no solo lo que decían, sino cómo lo decían. Algo se agitaba en el aire, un camino turbulento que podría llevar a una revelación. Al final de la reunión, la atmósfera había cambiado. La tensión se había transformado en una especie de expectativa. Miguel había logrado registrar la atención y en algunos momentos había visto inquietud en los rostros de sus colegas. Pero el verdadero desafío llegó cuando, al finalizar, uno de los más antiguos colaboradores de don Alejandro se acercó a él. «Hay una historia que probablemente no conozcas, Miguel», dijo la mujer en voz baja, mirando a su alrededor como si temía ser escuchada. «Una que involucra a don Alejandro y una decisión que podría cambiar tu futuro para siempre». El corazón de Miguel latía con fuerza. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco inquietante, sugiriendo que lo que venía podría poner patas arriba todo lo que había sido hasta ese momento. ¿Qué secretos habían sido ocultados? ¿Qué elecciones del pasado podían influir en su trayectoria presente? Era claro que debía profundizar en esta revelación. La intriga lo atrapaba, invitándolo a desentrañar un misterio que podría ser crucial para su evolución personal y profesional. Miguel sintió que la lucha apenas comenzaba, y que cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad que cambiaría su vida. Como el juego del ajedrez que ahora jugaba con don Alejandro, sabía que era vital anticipar la jugada siguiente. Cada movimiento contaba, y la revelación que estaba tras la esquina podía ser su mayor alma. La pregunta definitiva lo perseguía. ¿Estaba preparado para descubrir la verdad que podría derrumbar todo lo que conocía? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el tiempo era esencial. Miguel apenas podía contener su curiosidad mientras se alejaba de la reunión, la mente zumbando con las palabras de la mujer. Esa historia, esa promesa de revelaciones, lo impulsó a una nueva determinación. Había aprendido a navegar en aguas turbulentas, pero ahora se encontraba ante un océano que amenazaba con engullirlo. La mezcla de ansiedad y emoción le daba energía y empuje. Buscó un rincón tranquilo en la oficina, un lugar donde pudiera pensar. Se sentó, respiró profundamente y se preguntó qué estrategias debería adoptar. Tenía que ser cauteloso. No solo se jugaba su carrera, sino también su crecimiento personal. Sabía que el conocimiento era poder, pero también podía ser un arma de doble filo. La historia que intentaba desenterrar podría liberarlo o atraparlo aún más. En un instante de claridad, recordó lo que había aprendido de sus fracasos pasados. Cada tropiezo había sido una lección disfrazada. Enfrentar la verdad que surgía de los secretos de don Alejandro no era solo un paso adelante en su carrera, sino una oportunidad para enfrentarse a su propia vulnerabilidad y miedo. ¿Acaso estaba listo para arriesgarse, incluso si eso significaba desenmascarar a alguien a quien consideraba un mentor? Esa era la verdadera pregunta. Con esta reflexión en mente, se propuso actuar a pesar del miedo inicial. La historia que la mujer había mencionado no era un simple rumor, debía investigar a fondo. Comenzó a catalogar las pistas y conexiones que había observado entre su colega y don Alejandro. Su instinto le decía que había más de lo que parecía y que los secretos escondidos podían alterar la dinámica de poder dentro de la empresa. Miguel se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Tenía amigos y aliados en el trabajo que podrían ayudarlo a descifrar el rompecabezas. Comenzó a acercarse a ciertos compañeros con los que había compartido momentos significativos, incluyendo a aquella mujer que lo había advertido. Compartió sus inquietudes con cautela, buscando su apoyo sin revelar demasiado. La confianza era un recurso escaso en ambientes competitivos, pero era necesario si quería allanar el camino hacia la verdad. Mientras hilaba sus ideas, Miguel también exploraba su propio estado emocional. Su historia personal comenzaba a entrelazarse con la de don Alejandro, creando un entramado de inseguridades y aspiraciones. Empezó a cuestionarse, ¿qué lo llevaba realmente a buscar esta verdad? ¿Era el deseo de crecer y triunfar lo que le guiaba? ¿O había un anhelo más profundo de validación, de demostrar que podía ser mejor que su mentor? Con cada día que pasaba, esa dualidad se tornaba más intensa. Miguel sentía que estaba pisando un terreno peligroso. La traición acechante de un mentor podría ser el catalizador que lo impulsara hacia adelante, pero también la ilusión de una fantasía que podría desmoronarlo. Esa noche, en un momento de duda, decidió tomarse un tiempo para reflexionar y registrar sus pensamientos.
En su diario, escribió sobre sus miedos ocultos, sus aspiraciones y el desafío que planteaba la verdad. Aquella hoja en blanco se convirtió en un espejo de su psique, reflejando no solo sus inseguridades, sino también su deseo inquebrantable de emerger victorioso. Al finalizar, cerró el cuaderno con determinación, sintiendo que cada palabra escrita era un paso hacia su transformación. Mientras se preparaba para lo que vendría, Miguel captó una ráfaga de movimientos a su alrededor en la oficina, marcando el final del día laboral. Cada colega con el que cruzaba miradas parecía contener secretos, y su propia historia se entrelazaba con la de cada uno de ellos. Era como si cada persona estuviera tejiendo una red invisible, donde cada decisión contaba. Sin embargo, a medida que la noche caía, Miguel sintió que una sombra se cernía sobre él. Había tomado la decisión de buscar la verdad, pero el camino podría estar lleno de sorpresas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Esa pregunta lo seguía como una sombra inquieta, y la respuesta podría no ser lo que realmente deseaba escuchar. Estaba preparado para enfrentar su peor pesadilla y al mismo tiempo descubrir su mayor fortaleza. La tensión creció en el aire y una premisa inquietante se insinuó en su mente. Si la revelación era verdadera, ¿quién lo había estado vigilando desde las sombras, esperando el momento correcto para hacer su movimiento? Miguel sabía que debía actuar rápida y estratégicamente, pues el tiempo avanzaba, y la verdad podía ser su mayor aliada o su peor enemiga. Los días transcurrieron y Miguel se sumergió en un mar de información. Cada conversación, cada correo electrónico y cada reunión cobraban un nuevo significado a sus ojos. Ocultamente registraba datos que antes le habrían pasado desapercibidos, como un detective en plena investigación. No obstante, la presión aumentaba. Su mente corría a 1000 por hora analizando cada detalle, y la necesidad de actuar se convertía en una obsesión. Por las mañanas se entregaba a una rutina meticulosa. Se despertaba más temprano que de costumbre, dedicando las primeras horas del día a revisar sus notas y planear su estrategia. La adrenalina lo mantenía despierto y al mismo tiempo lo llenaba de una inquietud que cada día se volvía más palpable. Ya no se trataba solo de descubrir una verdad oculta, se trataba de reajustar su propia identidad profesional. El desafío no solo era externo, sino que también lo enfrentaba a sí mismo. Cuestionamientos sobre sus capacidades lo alcanzaban a menudo. ¿Era realmente capaz de cargar con el peso de una revelación que podría sacar a la luz una traición? Lo que había considerado como un desafío profesional ahora parece un choque de carreras, un juego en el que podría perder todo. Miguel decidió involucrar más a su grupo cercano. Se acercó a Clara, una colega en quien confiaba y había demostrado ser perceptiva en sus juicios. La llamó a su oficina una tarde, con el corazón palpitante. «Clara, necesito tu ayuda». Hay algo más de lo que parece, y creo que estamos a punto de tocar un nervio importante. Su mirada se oscureció, pero su voz permaneció resuelta. Clara escuchó atentamente, y a medida que Miguel desnudaba sus hallazgos, ella comenzó a hacer preguntas incisivas que lo forzaban a profundizar en su pensamiento. Ambos quedaron intrigados. Ella era persuasiva. Juntos, trazaron un mapa que conectaba sus ideas con las pistas dispersas que habían sido recolectadas a lo largo de semanas. Sin embargo, entre más revelaciones compartía, más se acercaba a la línea de lo ético. Miguel comenzó a considerar las posibles repercusiones de su búsqueda. Si descubrían la verdad, ¿quién sería el responsable de actuar? ¿Se convertiría en un paria en su propia compañía? ¿Un traidor de algún tipo? Cada respuesta a esas dudas sembraba más inquietudes. Frustrado por la presión, Miguel recurrió a su diario para liberar la carga emocional que lo aplastaba. Esa noche, escribió sobre la delgada línea entre el orgullo y la traición, recapitulando sus motivos. La ambición por el éxito estaba menos relacionada con el deseo de superarse a sí mismo. Ahora se tornaba una insensatez palpable. Aunque la verdad lo podría liberar, también podía ponerlo en una posición vulnerable. Mientras los días avanzaban, la sensación de peligro resonaba en su pecho. Pero no era solo miedo, había una chispa de crecimiento en su interior. Cada paso que tomaba, cada investigación que realizaba, lo acercaba más a su verdadero ser. La transformación no solo dependía de las revelaciones que pudiera hacer, sino de cómo se enfrentara a las desilusiones y las realidades difíciles. Cuando Miguel decidió acercarse a don Alejandro, sintió que había cruzado una frontera. Había llegado el momento de enfrentar lo que había construido como un mentor, pero que había comenzado a desmoronarse en sus ideales. La charla se programó,
y la intensidad de la situación lo mantenía en un estado de alerta casi perpetuo. ¿Está preparado para lo que se viene?, se preguntó a sí mismo. Esa noche, mientras recorrió el camino hacia la oficina, una ráfaga de pensamientos invadió su mente. ¿Sería esta conversación el inicio de su liberación o el abismo de su caída? La ambigüedad de sus emociones lo llevó a disparar una pregunta aterradora. ¿Puede uno aprender a vivir en una red de mentiras sin volverse parte de ellas? Al abrir la puerta de la oficina, la luz resplandecía sobre su figura, mientras un aluvión de pensamientos surcaban su mente. Sin embargo, estaba decidido a conocer la verdad a cualquier costo. ¿Lo material debería ser un sacrificio en este juego? La última pregunta lo hizo vacilar. ¿Qué pasaría si al final la verdad que descubriera no era más que una sombra de lo que había imaginado? La atmósfera vibraba, y Miguel sabía que el momento culminante estaba por llegar. La brisa templada de la noche le dio la bienvenida a Miguel mientras cruzaba el umbral de la oficina. Había algo diferente en el ambiente. El aire parecía cargar con una electricidad expectante que lo obligaba a concentrarse en cada movimiento. Su corazón latía con fuerza y el eco de su mente lo empujaba a avanzar, a desenmascarar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Era el momento de la verdad, un instante que definía no solo su carrera, sino también su identidad. Con cada paso hacia la sala de reuniones, la imagen de don Alejandro se proyectaba en su mente. Maestro venerado, pero ahora también un potencial antagonista. Lo que antes era admiración se había vuelto una tensión palpable. ¿A quién le rendiría cuentas ahora? El profundo desasosiego le empujaba a descubrir cómo la persona en quien había confiado había tejido una red de engaños. El sonido de su propia respiración se hacía más destacado. Había decidido abordar la conversación desde un lugar de confianza, buscando respuestas más allá de la confrontación. Al entrar, saludó a don Alejandro, que lo esperaba con una sonrisa casi deslumbrante. La calma del mentor contrastaba con la tormenta que rugía en el interior de Miguel. «Hola, Miguel. ¿Listo para nuestra charla?», preguntó don Alejandro, sus ojos chispeando con una cordialidad que Miguel encontró inquietante. «No estoy seguro de que lo esté», respondió Miguel, sacando fuerzas de una vulnerabilidad que no sabía que existía en él. Consciente de que cada palabra contaba, optó por abrir la discusión de manera estratégica. «Hay temas que creo que necesitan ser abordados, cosas que no están claras, porque me han llegado rumores de ciertas irregularidades y...» La sonrisa de don Alejandro se desvaneció. «Rumores, ¿eh? Siempre han circulado en el mundo empresarial, Miguel. No podemos permitir que eso nos distraiga. A veces la realidad es más compleja de lo que parece». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa complejidad podía significar cualquier cosa, pero no se dejaría intimidar. En su mente, las imágenes de las investigaciones vertiginosas que había realizado cobraban vida. ¿No crees que deberían investigarse esas complejidades? Tal vez haya verdades que necesiten salir a la luz. El mentor se reclinó en su silla, ajustando su chaqueta como si se preparase para un duelo intelectual. ¿Y si esas verdades te posicionaran en un lugar incómodo? La empresa está en juego, Miguel. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo, incluso amistades, por algo que podrías malinterpretar? Ese podrías fue una daga directa, una confrontación entre ética y ambición que Miguel supo que tenía que afrontar. La duda empezaba a asomarse nuevamente, silbando suavemente en su mente. Realmente podía soportar el costo de este viaje, pero era demasiado tarde para echarse atrás. La búsqueda de verdad lo había transformado. Ya no era solo un empleado, era un investigador con la responsabilidad de sacar a la luz lo que otros querían mantener en la sombra. Creí que éramos un equipo, don Alejandro. Esto no es solo un juego de poder. «Es sobre hacer lo correcto», replicó Miguel, su voz resonando en la atmósfera tensa de la sala. No obstante, por dentro, un torbellino de inseguridades crecía. ¿De verdad estaba preparado para jugar las cartas más arriesgadas? Don Alejandro se inclinó hacia adelante, su expresión ahora grave. «Recuerda, Miguel, que la verdad tiene un precio. No todos están dispuestos a pagarlo». Ante esas palabras, Miguel reflexionó. La presión por descubrir la verdad no solo se trataba de su integridad, sino también de la línea fracturada entre la lealtad y la traición. Su mente daba vueltas. Mientras el mentor regresaba al tema de la complejidad, Miguel entendió que esta conversación era solo la antesala de lo que vendría. Justo antes de despedirse, una pregunta se formó en su mente. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para proteger lo que consideras correcto? Mientras salía, una sensación de firmeza se afirmaba en su pecho. Sin embargo, al mismo tiempo, la ansiedad crecía sobre lo que descubriría a continuación.
Entonces, antes de cerrar la puerta, una última idea se cristalizó en su mente. ¿Es la verdad una bendición o puede convertirse en la mayor carga de todas? En esos momentos, Miguel supo que su viaje apenas comenzaba, y las revelaciones que venían podrían transformarlo completamente. La senda que había elegido lo llevaría a un destino desde el cual no habría retroceso. Pero ¿qué secretos se ocultarían tras esa puerta? La verdadera prueba de su valentía estaba por llegar. Miguel salió de la sala de reuniones con una mezcla de adrenalina y temor. Cada paso resonaba en el pasillo como un eco de sus dudas. Las palabras de don Alejandro se repetían en su mente. La verdad tiene un precio. ¿Estaba realmente listo para pagar ese precio? La vida que había conocido estaba empezando a fragmentarse, y con ella la imagen que tenía de sí mismo. Se sentó en su escritorio y encendió su computadora, el brillo de la pantalla iluminando su rostro al igual que las ideas que comenzaban a fluir. La lucha interna entre lealtad y verdad se intensificaba, y él necesitaba un plan. Era el momento de tomar el control de la narrativa, no solo de su carrera, sino de su vida. Con ese pensamiento, abrió un documento en blanco y comenzó a escribir sus sospechas, cada palabra alimentando su determinación. A medida que tecleaba, las conexiones se hacían evidentes. Investigaciones previas, datos ocultos y patrones sospechosos empezaban a entrelazarse. Miguel comenzó a pugnar por una imagen más clara de lo que había estado sucediendo detrás de las puertas cerradas de la empresa. El asunto que había enfrentado a don Alejandro no era un simple rumor. Ahora tenía una base sólida de información. Su habilidad para identificar y analizar detalles perdidos se convertía en su mayor aliado. Pero la presión de avanzar empezaba a afectar su vida personal. Las llamadas de su madre se volvieron un recordatorio constante de las responsabilidades familiares que había descuidado. El desdén en su voz era una mezcla de decepción y preocupación. La carga de escoger entre lo personal y lo profesional se posaba cada vez más pesada sobre sus hombros. La muerte de su padre, que había sido su mayor modelo a seguir, intensificaba esos sentimientos. La vida de ambos nunca había sido fácil, y su madre había sacrificado todo para brindarle oportunidades que ahora se sentía incapaz de aprovechar. Tomando un sorbo de café frío, se preguntó si en su búsqueda de la verdad había olvidado lo que realmente importaba. La lucha por una vida mejor, por hacerse un lugar en un mundo difícil, había comenzado a consumirlo. No podía dejar que ese viaje lo despojara de su esencia. Reflexionó sobre sus valores fundamentales y lo que había aprendido de su padre. La integridad no era solo un concepto elegante, era un estilo de vida que él debía cumplir. Con renovada determinación, Miguel se comprometió a equilibrar sus prioridades. Era momento de acercarse a su madre, de abrirse a ella sobre sus luchas y permitirle ser parte de su vida nuevamente. Una conversación sincera con ella no solo le brindaría apoyo emocional, sino que también podría ofrecerle una perspectiva valiosa sobre lo que estaba enfrentando. Sin embargo, mientras planeaba su visita, recibió un mensaje en su teléfono que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era un aviso de una reunión urgente en la oficina, convocada sin previo aviso. Algo en el aire era diferente, y la sensación de que se acercaba una tormenta lo invadió. ¿Podría estar a punto de ser descubierto en su búsqueda de la verdad? ¿O tal vez era un cambio de dirección inesperado? Su mente se llenó de preguntas, y aunque la ansiedad crecía, una chispa de emoción lo recorrió. Miguel entendía que en cada desafío había una oportunidad para crecer. Ya no era el joven impresionable que admiraba a don Alejandro. Había evolucionado en un investigador decidido a buscar la justicia. A medida que se dirigía a la reunión, se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. Cada decisión, cada acción que había tomado, lo había llevado hasta ese instante. Sin embargo, lo que le esperaba en esa reunión podría marcar el comienzo de una batalla feroz por su futuro. Con el corazón latiendo con intensidad, se preparó, preguntándose qué revelaciones aguardaban y si finalmente sería capaz de enfrentar la verdad y lo que ésta implicaba para su vida. ¿Estaba atrapado en un juego de poder donde las piezas estaban en movimiento? El destino de su verdad estaba cada vez más cerca, pero las consecuencias podrían resultar más reales de lo que había anticipado. Miguel entró en la sala de reuniones. La tensión se palpaba en el aire. Sus compañeros estaban allí, un grupo de rostros conocidos que, hasta hacía poco, no le habían suscitado más que camaradería. Ahora cada mirada parecía estar impregnada de un silencio inquisitivo, como si todos supieran más de lo que estaban dispuestos a decir. Sus manos temblaban ligeramente, pero logró disimularlo. Había llegado el momento de actuar, de desplegar todas las cartas en las que había estado trabajando,
y no podía permitir que el miedo lo paralizara. La figura de don Alejandro se alzaba en la cabecera de la mesa, imponente como siempre, pero esta vez era distinta. Había una niebla de sospecha en su porte. Miguel se sintió observado, como un pez en un acuario. En el fondo, sabía que su investigación había convertido la dinámica de poder en la oficina. Si hubiera escogido la lealtad ciega, probablemente habría sido más fácil. ¿Pero a costa de qué? Su integridad, una vez más, estuvo en el centro del dilema. A medida que la reunión avanzaba, las palabras fluyeron de sus labios con una certeza inusitada. Presentó los hallazgos que había recopilado, las irregularidades en los informes, los encuentros clandestinos. Un crisol de reacciones se desató en la sala. Algunos escuchaban atentos, otros mostraban incredulidad, pero Miguel no se detuvo. Cada argumento era una pieza del rompecabezas que había ensamblado, y allí estaba, expuesto ante el panel de directores, revelando su hallazgo. Por un instante, experimentó una mezcla de alivio y liberación. Sin embargo, el rostro de don Alejandro se oscureció. La pregunta que había tanto temido finalmente llegó. ¿Quién te ha autorizado a explorar esos temas, Miguel?, inquirió, su voz firme y controladora. Era un ataque directo, una invitación a la defensiva. En un suspiro, Miguel sintió que la sala se encogía a su alrededor. Sintió una oleada de desafío nacer en su interior. No podía ceder ante esa presión. En ese instante, comprendió que se trataba de su evolución, una transición a la madurez profesional. No solo debía presentar las pruebas, sino también defender su derecho a cuestionar una cultura que había permitido la corrupción. Con una confianza renovada, miró a don Alejandro a los ojos y dijo: «La verdad no necesita autorización». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos colegas intercambiaron miradas sorprendidas y otros parecían contener la respiración. Miguel sintió que había cruzado una línea. De repente, el aire se cargó de electricidad y una risa nerviosa escapó de un compañero al fondo de la sala, como si estuviera reconociendo un cambio de narrativa, un momento de transformación. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Miguel explotó la burbuja de tensión, sugiriendo una auditoría independiente sobre los hallazgos, un acto que desmarcaba la autocracia informativa del equipo. Había dado un paso hacia el futuro, pero sentía que estaba generando más que simplemente una ruptura. Estaba debutando en una batalla que no solo se libraba en las salas de conferencias, sino también dentro de su propia identidad profesional. Sin embargo, no había terminado. Don Alejandro, tras unos segundos de deliberación, esbozó una sonrisa astuta que hizo que su piel se erizara. Interesante propuesta, Miguel, pero debes saber que hay riesgos en jugar en esta gran liga. Veremos cuán resistente eres a la presión. La amenaza era clara. Se vislumbraba una vendetta que podría comprometer no solo su carrera, sino su bienestar personal. Mientras se retiraba de la sala, un torrente de emociones lo invadió. Había comenzado una confrontación que podría marcar su destino. En el camino hacia su escritorio, se preguntaba si estaba dispuesto a asumir esta nueva identidad de vigilante de la verdad, o si las sombras del poder lo conducirían nuevamente a la incertidumbre. Una notificación en su teléfono rompió su ensimismamiento. Era un mensaje de su madre, preguntando si todo estaba bien. Miguel, con las manos temblorosas, se dio cuenta de que debería haberla llamado antes. Pero la esencia de su búsqueda de la verdad lo había alejado de lo que realmente importaba. Ahora tenía que decidir. ¿Seguiría luchando contra los fantasmas que acechaban su carrera? ¿O buscaría reconciliar lo que había descuidado en su vida personal? El dilema se desdibujó con claridad. Un nuevo desafío se acercaba. ¿Estaba preparado para enfrentarlo? La lucha por un futuro no solo profesional, sino también personal, estaba a punto de empezar. Miguel se sentó en su escritorio, el eco de la reunión retumbando en su mente. La propuesta de una auditoría independiente resonaba como un tambor en su interior, desafiándolo en cada momento. Había cruzado una línea, pero las repercusiones eran inminentes. ¿Y si su confrontación con don Alejandro desataba una tormenta que arrastraría consigo no solo su carrera profesional, sino también su estabilidad emocional? Se dio un momento para despejar sus pensamientos. Las luces parpadeantes de la pantalla de su ordenador le recordaron la tarea que había dejado pendiente, el informe de su investigación.
A medida que revisaba los datos, la presión comenzaba a convertirse en una motivación. Tenía la oportunidad de desenmascarar la corrupción. Pero, ¿a qué costo? En un arranque de determinación, decidió hacer algo diferente. No solo iba a proteger su hallazgo, sino que también iba a profundizar en la temática. Así que se puso a investigar más allá de los confines de su empresa. La noción de aliarse con ciertas fuentes externas se le cruzó por la mente. Había periodistas que podrían estar interesados en su historia. ¿Sería eso lo que llevó a sus superiores a desdedarlo? La idea de compartir la verdad era tentadora, pero también peligrosa. Durante la siguiente semana su vida se convirtió en un ciclo de investigación intensiva y autoanálisis. Se aferró a su coraje como un escudo, el cual le permitió transformar el miedo en disciplina. Mientras tomaba notas y recopilaba datos, internalizaba algo importante. Estaba construyendo no solo una defensa profesional, sino una nueva versión de sí mismo. Su mente se llenaba de estrategias, de posibles caminos a seguir. Pero a la par, la presión comenzaba a afectar sus noches de insomnio y su relación con la familia. Su madre, preocupada por su bienestar, le había enviado un mensaje más. Recuerda que tienes un hogar que te espera. La calidez de esas palabras lo golpeó con fuerza. Había estado tan sumido en sus batallas que había olvidado el refugio que le proporcionaba su familia. Posibles decisiones sobre su carrera se entrelazaban con la necesidad de atención familiar. En un acto de determinación, decidió llamarla. Al escuchar su voz, la calidez se convirtió en un bálsamo para las heridas que había ignorado. Las palabras fluyeron, y a través de la conversación se sintió menos solo en su lucha. «Creo que estoy cambiando, ma», confesó. En ese instante comenzó a asumir no solo la identidad de un hombre que desafía a una corporación, sino también a una persona que debe aprender a equilibrar su tiempo y sus relaciones. Con la carga emocional aliviada, Miguel se sintió revitalizado y listo para pasar a la acción. En las siguientes reuniones, su abordaje fue firme. No rehuía el contacto visual con sus compañeros. Sostenía cada palabra con una nueva intensidad, no solo presentando sus hallazgos, sino también invitando a otros a reflexionar sobre la cultura dentro de la oficina. Cada discusión fue una oportunidad para encender el debate sobre lo correcto. Sin embargo, no todo era fácil. La resistencia de algunos compañeros se hacía palpable. Una mañana fue abordado por Clara, una colega que hasta entonces había sido aliada, pero cuyo rostro ahora mostraba duda. «Miguel, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Esto podría volverse en tu contra». Las palabras de Clara, aunque bien intencionadas, resonaron en su mente como un campanazo de alerta. Estaba realmente escribiendo su propio final. Aparte del propio conflicto interno, ahora había una sombra de traición que caía sobre sus hombros. Un murmullo comenzó a erigirse entre sus colegas. Sorprendido, se preguntó a quién realmente podría confiarle su búsqueda de la verdad. Las incertidumbres aumentaban, y lidiar con esas presiones se convertía en parte de su diario vivir. Decidido a no rendirse, pensó en cómo podría transformar esas dudas en motivación. Su mente se enfocó en el objetivo final, la justicia y la integridad. Pero, a medida que sus pasos lo llevaban más cerca de la verdad, se hacía evidente que había fuerzas que se oponían a su deseo de cambio. En las sombras, la traición no solo acechaba de sus compañeros, sino que empezaba a manifestarse en el mismo lugar donde menos lo esperaba. La llegada de nuevas pruebas golpeó su puerta, y en ese momento se dio cuenta de la magnitud de lo que había iniciado. Había algo aún más profundo y personal por descubrir en este laberinto de lealtades y traiciones. ¿Qué revelaciones le esperaban? La búsqueda de la verdad parecía estar entrelazada con la traición de quienes menos esperaba, y Miguel sabía que al final de esta búsqueda, su vida nunca volvería a ser la misma. Miguel se encontraba en una encrucijada. Después de semanas de tensión y confrontación, finalmente había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La revelación de las irregularidades en la empresa había desencadenado un torbellino de emociones, pero también había servido como un catalizador para su crecimiento personal. Con cada paso, había desafiado su miedo, su lealtad y la sombra de don Alejandro. Ahora debía decidir si seguir adelante o retroceder. La mañana de la reunión crucial llegó, y con ella un sentimiento de determinación renovada. Al mirar su reflejo en el espejo, Miguel vio un hombre diferente. No solo un empleado, sino un líder que había reclamado su voz. Consciente de la carga que llevaba, se preparó mentalmente. Sabía que no solo se jugaba su carrera, sino también su integralidad. La sala estaba llena de tensión. Al entrar, vio a don Alejandro,
cuya expresión oscurecida indicaba que el juego había cambiado. Sin embargo, Miguel no se dejó intimidar. Era la hora de la verdad, y estaba dispuesto a enfrentar cada consecuencia. La presentación de evidencias era más que una defensa, era una declaración de su compromiso con la verdad y la integridad. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Miguel, sintiendo el peso de las miradas sobre él. «Hoy no solo presento un informe, estoy aquí para reclamar mi verdad y la de los demás». Las palabras resonaron en la sala, y durante un instante pudo ver un destello de sorpresa en los rostros de sus colegas. A medida que Martin, uno de los directores, comenzó a hacer preguntas, Miguel se sintió más centrado. Responder no fue solo un acto de prueba, se convirtió en una demostración de su crecimiento. Había llegado a la sala como un hombre que defendía su carrera, pero estaba listo para convertirse en un agente de cambio dentro de la empresa. En cada respuesta lanzó destellos de confianza, reafirmando su dedicación al trabajo, su capacidad analítica y su inteligencia emocional. Mientras la discusión avanzaba, pudo notar que algo había cambiado en la dinámica. Algunos colegas comenzaron a apoyarlo. «Miguel tiene razón. Debemos evaluar la cultura de trabajo que hemos construido», dijo Clara, quien anteriormente había dudado de su impulso. Ese apoyo fue un bálsamo que le dio fuerzas renovadas. La conexión que antes había sentido con sus compañeros se estaba restaurando. Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad profesional. Más tarde, Miguel se sentó con un grupo de colegas, muchos de los cuales lo habían mirado con escepticismo. «Nunca pensé que diría esto, pero estoy contigo», le dijo Martín. Era un reconocimiento que no solo validaba su lucha, sino que también representaba un cambio en la cultura empresarial. En esos momentos, comprendió que lo que había comenzado como una batalla en solitario se transformaba en un movimiento colectivo hacia la verdad. Cuando la reunión concluyó, un silencio reflexivo inundó la sala. Don Alejandro se levantó. Su mirada estaba fija en Miguel, pero esta vez no había sombras de traición. «Has demostrado tu valor, Miguel, pero esto no termina aquí», dijo con una frialdad que, aunque intimidante, parecía destilar un nuevo respeto. Ese fue su momento de triunfo. No importa lo que viniera después, había conquistado su verdad y hecho frente a la traición. Finalmente, la resolución de Miguel no solo se reflejó en su carrera profesional. Al salir del edificio, sintió que había logrado algo mucho más grande. Había reafirmado sus principios, su esencia y su deseo de ser un líder ético. Se sintió fuerte, confiado y listo para enfrentar cualquier adversidad. Había recorrido un camino lleno de angustias y desafíos, pero al final se había convertido en la persona que siempre había querido ser. A medida que se dirigía a casa, el peso de sus decisiones se había evaporado. Había abrazado la verdad y con ello encontrado su voz. A través de la valentía, la honestidad y la determinación, Miguel había logrado no solo defender su carrera, sino también construir una base sólida sobre la que podría erigir su futuro. No dejes que tu camino se desvíe. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo se desarrollará esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ayudar a que más personas vivan estas transformaciones. No esperen ni un segundo más.